Entonces, hoy vamos a tener un par de ausencias porque la mitad de Bogotá no tiene luz por el aguacero, que todavía no he llegado a cosas, pero vamos a ir a empezar. Entonces, hoy tenemos una divertida clase de informes. Eh, ¿Cómo se empiezan los informes? Vimos ayer cómo iba a ser más o menos la estructura, cómo lo desarrollábamos, cómo lo generábamos y demás. Pero ahora lo más importante es tener como todo nuestro setup y base para poder desarrollar. Si bien en el brief vimos como algunos condicionales de cómo generar los informes y demás, normalmente eh, cuando se termina el mes o cuando se termina el Q dentro del desarrollo de los informes, pues nosotros deberíamos hacer un análisis de redes o un análisis del benchmark para podernos competir. La clase pasada revisamos cómo debería ser el esquema del informe, cómo desarrollar la introducción para qué va, cuál es el resumen ejecutivo que deberíamos desarrollar para este tipo de gerentes que no tienen tiempo de absolutamente nada y les gusta ver los números y absolutamente nada más y que uno le concluya fácilmente. Vimos cómo generar el análisis de redes con el panel de redes, vimos un tipo de temática y demás hacia los informes de redes que deberían estar basados en el KPI del objetivo específico en defragmentación del objetivo general. Entendemos todo el análisis como cuál es el objetivo de cada una de las redes, que si vamos a tener las personas en top of the funnel, si vamos a tener las personas en middle of the funnel o si vamos a tener las personas en etapa de conversión. En etapa de conversión nos vamos a ver por el número de leads, de esos leads MQL que estamos captando a partir del desarrollo de contenidos, en base a los objetivos específicos que vayamos desarrollando y toda la analítica de redes que nosotros tengamos. Acá que es bien importante en función de los informes de redes. Las redes sociales tienen muchas métricas de Lego y métricas de conversión. Y es depende de cómo nosotros desarrollemos el planteamiento del informe que nosotros o vamos a estar orientados a los resultados o vamos a estar orientados al branding o a las métricas de Lego. Cuando digo branding y métricas de Lego, no necesariamente el branding es él, pero muchas veces el alcance y la repetición lo que nos da son como unas ciertas cifras medianamente banales que deberíamos inspeccionar en función del journey y en función de lo que estamos buscando en la táctica de conversión. ¿Qué es importante? Debemos analizar post por post cuántos leads o cuántos MQL nos está dejando. Post que nos esté dando esa conversión de MQLs o esa conversión de engagement, preguntas y respuestas, o esa conversión de testimoniales positivos o negativos o neutrales que lo vimos ayer, o este número de interacciones de guardado, de share y demás que nosotros vamos teniendo, son supremamente importantes que las tengamos, porque o si no, nos vamos a llenar. No, pues tengo 1 millón de seguidores. No, tengo tantos seguidores y por cada post tengo 100.000 likes. Acá es súper importante que como trabajamos para compañías, no tenemos tantas métricas de alcance y repetición. Por ende, nuestros resultados deben estar enfocados a la conversión, a los MQLs, a los clics a la página y demás, y no tanto a cuántos likes tenemos por publicación o cuántas personas tenemos en nuestra audiencia. Y acá es importante que hagamos un recordatorio. Recuerden, el número de seguidores que tienen en Instagram no es una comunidad, es una audiencia. Y entonces, ¿para qué sirve una audiencia? Sirve para hipersegmentar personas que les gustan los vasitos de arcoíris. No, eso no necesariamente dice que ustedes tengan una comunidad. Dice que tienen una audiencia de personas que tienen una probabilidad de conversión. Cuando ustedes quieren decir, tengo una comunidad, cuando este concepto de comunidad real, es que ustedes tienen su correo electrónico, sus datos personales y saben perfectamente que tienen un engagement rate con esto y que esta persona va más allá
de SMQL, casi que es un SQL. Entonces, como nosotros somos marcas y nos dedicamos al performance de las marcas, nuestras métricas, si bien nosotros tenemos que cumplirle a nuestros jefes en función de tenemos tantos seguidores de que, bla, 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 nuestras métricas no pueden ser eso. Nuestras métricas no pueden ser 1 millón de seguidores. Nuestras métricas no deberían ser eso. Nuestras métricas deberían ser por post, cuántos SAC tenemos, cuántas preguntas y respuestas, cuántos correos electrónicos, cómo están interactuando, cómo lo están desarrollando y irse a puntos más allá. De nuevo, como estos brand performance, 70% performance, 30% marca, no descuidamos los procesos de marca, pero los evolucionamos un poco. Que también es importante que cuando estamos desarrollando nuestro análisis de redes, pues nosotros tengamos, según la red, cuál es el análisis que vamos a tener. Entonces es una pequeña introducción que nosotros decimos, en TikTok nos está pasando esto, bla, bla, bla. ¿Qué puede estar pasando en TikTok? En TikTok puede estar pasando que tiene muchos comentarios, puede estar pasando que tengas un público que no esté lo suficientemente maduro para que te convierta, puede que tengas un público que esté muy en el top of the funnel, o puede que el número de MQLs que estés desarrollando, por más que tengas una iteración y una viralización muy grande, no sea muy alto. Eso no quiere decir que no lo estés haciendo bien, quiere decir que estás en el top of the funnel. Segundo, deberías hacer una introducción de qué está pasando en Instagram. Entonces, en Instagram nos está pasando esto, no estamos creciendo lo suficiente, no estamos teniendo, que son como las incidencias normales que le pasan a las marcas que deberíamos trabajar. Entonces, hacemos una pequeña introducción y hacemos un pequeño plan de acción en función de las publicaciones y la revisión de publicación por publicación. ¿Cuál es la cadencia que deberíamos tener? Esto lo vimos en la clase de cadencia. Pues entonces tener un post por semana o uno cada día o depende de lo que tú estás desarrollando. Deberías tener aparte en Instagram los índices y métricas de alcance y repetición y los índices y métricas de engagement. Y por cada post, cuántos MQL podrías haber desarrollado. Y eso lo vas a sopesar o comparar con el objetivo específico de cada una de las redes, del top of the funnel, del middle of the funnel y la parte de abajo. Vas a revisar la frecuencia. Entre más frecuencia tienes, menos engagement rate tienes. Entre menos frecuencia, más engagement rate tienes. ¿Cómo lo estás ejecutando? ¿Cuál es tu mejor hora? Ustedes, yo sé que han visto un montón de que dicen, la mejor hora para postear en redes sociales es esta. Eso es fake. ¿Por qué? Porque cada comunidad se crea y se desarrolla a un gusto y a un formato porque tienen unas audiencias totalmente diferentes. Hay unas premisas básicas. Las premisas básicas es, si vas a pautar el link, si vas a postear el LinkedIn dentro de tu estrategia de contenidos, postea más fácil por la mañana que por la noche, porque la gente está buscando proveedores o las personas están buscando clientes o las personas están buscando empleo en la mañana, normalmente, o muy tarde en la noche, casi en la madrugada. Te funciona muy bien. Si quieres tener mayor alcance y repetición en Instagram, no postees por la noche. ¿Por qué? Porque hay mucha basura, muchos live en vivo y en directo, mucha gente haciendo muchas cosas y vas a estar muy congestionado. Si lo quieres hacer, postea muy en la mañana o a mediodía de tu zona horaria. Número 3, si vas a publicar en Twitter, ten en claro como estos detalles de fina coquetería. Los lunes todo el mundo está dando noticias. Tú vas a hacer lo menos importante en función de lo que sea. Entonces, no postees los lunes. Y recuerda que en países americanos el consumo de redes sociales los fines de semana baja. Entonces, si no quieres y eres un comercio y quieres que te compren, pues no postees los fines de semana, a no ser de que seas un retail y a no ser que tu core de negocio solo se mueva los fines de semana. Ahí lo que deberías enfocar es tu estrategia a Insta Stories que te puede ayudar. Que también es importante que tengas dentro del informe un tren o un dimensionamiento de cómo crece la palabra. Esto normalmente lo haces en Google Trends. En Google Trends entras y miras, ok, voy a vender gafas. Entonces voy a ver cómo está la compaginación de la palabra gafas dentro de Google Trends.
voy y busco, y si la palabra está en crecimiento o tiene uso o tiene desarrollo, pues yo ya puedo utilizar esa palabra en función de los tres máximos hashtags que tú utilizas o dentro de la construcción del contenido. Y así puedes ir revisando tus palabritas clave, informe tras informe, para que puedas desarrollar un SEO on-page, tanto en Twitter, como en TikTok, como en Instagram, como en la página web o como en el entorno que tú vas a desarrollar. Cosas importantes a extraer: los valores de los datos, el engagement rate, y apuntar a que si los clientes te están llegando de la manera que tú estás buscando y del grupo objetivo. Te doy un ejemplo. Yo en este momento estoy con una campaña con uno de mis socios que se llama Marketing Legal. Dentro de la campaña de marketing legal, que se los voy a mostrar, que la tengo por acá, estoy tratando o estoy buscando leads de abogados que quieren trabajar estrategias de marketing legal. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos una pauta mínima de 7 días de 350.000 pesos. Esa pauta de 350.000 pesos me da 5 leads diarios y llevo 2 semanas y no he cerrado ninguno. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el grupo objetivo al cual le estamos apuntando es un grupo objetivo que está muy en base de la pirámide y no nos está llegando los costos que tenemos dentro de la agencia a esos gustos. ¿Qué es lo que podemos extrapolar? Dentro del desarrollo del middle of the funnel está interesante, pues porque la gente está preguntando y la gente está dejando su correo electrónico. Pero desde el campo del MQL a la conversión al SQL estamos teniendo una disonancia porque el grupo objetivo no lo está dando. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Cambiar la táctica en función del desarrollo de contenido. Si LinkedIn no me está dando dentro de una agrupación donde los intereses relacionados todo es legal y derecho, yo debería extrapolar los aprendizajes hipotéticos de esa campaña a una red social con más poder adquisitivo, que podría ser buscar esa misma campaña en LinkedIn. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo extrapolo una campaña de ese tipo de Instagram a LinkedIn, primero debo cambiar la comunicación visual y debo saber que antes, si invertía 250.000 pesos en 7 días o 300.000 pesos, lo mínimo de inversión dentro de LinkedIn son $300 o $400 por los 7 días. Es un crecimiento en 10x. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Cómo lo debería apuntar? Para ahorrar presupuesto y entender el desarrollo del presupuesto, ¿qué es lo que debería hacer? Cambiar el tipo de comunicación, probarlo de nuevo en Instagram, mirar si el costo por adquisición en función de abogados un poco más prestigioso me puede llegar, o cambiar el tono para subirle el rol, no tan mago, sino utilizar mi segundo arquetipo más gobernador, y con eso empezar a desarrollarlo. Eso me va a dar que los valores o los datos que estoy extrayendo de alcance y repetición son buenos. El engagement rate en teoría es bueno, pero no hacia SQL, y dónde debería apuntar y cómo debería cambiar. Pienso en barato y pago en costoso. Lo experimento en Instagram, que es más barato. Cuando tengo el aprobado, sí me gasto los $300. Eso nos ayuda a hacer los desarrollos de experimentación y a entender. Esta es una métrica básica de Metricool. Entren a Metricool, es gratis, es bonito, se puede presentar dentro de nuestros clientes de una manera interesante, y si ya lo quieres pagar como yo lo hago, es bueno, bonito y barato. Es de las herramientas que más me gustan. Entonces ahí puedes ver los me gusta, los retweets, las menciones y demás, y lo puedes ver por cada una de las redes sociales. ¿Esto qué te va a ayudar? Te va a ayudar a tener las cifras totales para poderle pasar a gerencia. Vas a poder demostrar como todo el proceso global de tu trabajo, y lo que vas a hacer es, con tu equipo táctico, con tu community manager, con tu equipo de pauta, con tu equipo de lo que sea, vas a poder ir a la minucia de post por post para poder saber esto funciona, esto no funciona. El análisis cuantitativo desde lo cualitativo es esto podemos concluir esto. A medida que tú hagas más informes, más acciones vas a tener. Dentro del panel de control siempre deberías tener procesos para analizar todos tus datos, tal cual cada uno de los posts que estás teniendo, de los guardados, de los shares y demás.
de cómo estás programando el contenido en función de la cadencia y en función de la zona, cómo generar informes automáticos para que toda la compañía o todos los interesados lo pudieran hacer, cómo cruzar información con el Business Manager, con Google Analytics y demás para poder ver la atribución, porque parte de eso es llevar personas a la página web para que te puedan dar, y eso solo lo puedes ver en Analytics, cómo ejecutar bajo densidad, cómo revisar las palabras clave y esas palabras clave que las estás revisando en Google Trends o en los hashtags o en demás, se puede ir ejecutando y cómo proyectar un crecimiento. La forma más fácil que yo tengo para proyectar un crecimiento es, de los últimos posteos, yo reviso en orgánico, siempre en orgánico. ¿Cuál fue el que más me funcionó? Y el que más me funcionó, yo lo saco y lo pauto. El que menos me funcionó, siendo totalmente arpía, lo archivo para que no me dañe el engagement rate de todo el desarrollo. Y de estos, reviso cuál es el que tiene más SAC, servicio de atención al cliente o preguntas, quejas, inquietudes y demás. Y a este le hago una pauta de mensajes. Y dejo estos tres en normal para que vivan un continuo manejo. Este lo pauté a mensajes, este lo pauté a alcance, este lo mandé a vivir a Bangladesh y estos tres los dejé para que tenga una acción orgánica mi comunicación. Ahora, todo esto después del RIA, no antes del RIA. Y así yo puedo ir empezando a estructurar mi comunicación. Ahora, normalmente esto es solo para que la audiencia tenga toques de comunidad, pero esto normalmente tiene unos anuncios de performance que los vamos a ver en las clases de performance. Los anuncios de performance son anuncios de full compra, anuncios de brand, 30% brand, anuncios de producto, anuncios de servicio y anuncios de campaña. Con esto, entre más estructuremos, más mejoremos, nuestras comunidades dentro de los contenidos de redes sociales y dentro de los informes van a tener más coherencia, concordancia en función de los resultados. Van a haber redes para probar, van a haber redes para gastar billete, van a haber redes que nos van a dar SQLs, van a haber redes que nos den MQLs, van a haber redes que solo nos den problemas, preguntas, quejas, respuestas, pero van a haber redes que se van a continuar como una vida normal. En la ejecución de los informes, tienes que tener en cuenta el objetivo general. Siempre estamos a un porcentaje de cumplir el objetivo general. Siempre debe haber cumplimiento de los KPIs, por ende, debe haber cumplimiento de los objetivos específicos y siempre tiene que haber conclusiones y planes de mejora para las acciones. Si esto no lo contempla, algo mal estamos haciendo o algo mal no estamos entendiendo o no estamos desarrollando y demás el tipo de comunicación que nosotros deberíamos ejecutar. Vámonos al benchmark. El benchmark dentro de los informes mensuales, ¿por qué es importante? Porque siempre nos compara peras con peras, mangos con mangos. Yo me comparo, mi empresa se compara con tres empresas normalmente, que son tres empresas de amigos míos. Un amigo mío se llama Interactive Media y me doy en la jeta cada vez que pueda con él. Otro amigo se llama Tuatara y me doy en la jeta cada vez que puedo con él. Y otra empresa es de una persona que admiro mucho, que es primo mío, que se llama Sancho. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un competidor que en competencia directa podría hacer lo mismo que yo. Tengo un competidor que podría hacer lo mismo que yo, pero es más chiquito. Y tengo un competidor que es muy parecido a mí cuando sea grande y cuando tenga billete y cuando tenga una mejor estructura, pero es lo que quiero hacer. Esto desde competencia directa. Y tengo una competencia indirecta que es más o menos a lo que le estoy apuntando al modelo de negocio. Esta es mi señor y yo quiero ser cuando sea grande un Accenture o una empresa de tecnología de esta manera, que generalmente es Accenture y demás. Entonces, tengo una competencia que en este momento, si yo me comparo con ellos, pues soy una lagaña de mí. Entonces,
como no me quiero comparar con ellos, pero sí los quiero tener encima, pues yo generalmente tengo dos o tres competencias, Accenture y Global, que estoy revisando y que yo sí quiero ser como ellos, pues pero todavía no tengo la infraestructura para hacerlo. ¿Qué me permite esto? Revisar qué está haciendo la competencia parecida a mí y revisar qué están haciendo los grandes. Esto ni siquiera es para copiar, es para uno mejorar el high performance de lo que está haciendo. Ahora, ¿cómo se plantea un objetivo general? Siempre los benchmarks se plantean desde un objetivo general. Es dónde estamos, cuál es la identificación de oportunidades. Esto ya lo vimos. Destacar los elementos diferenciales claros. ¿Cuáles son los diferenciales claros entre nosotros, entre la competencia directa, entre la competencia directa más chiquito, entre la competencia directa más grande, entre la competencia de lo que queremos ser cuando seamos grandes y a qué le estamos apuntando dentro del rol? Sabemos con quién compites, cuál es la identificación de oportunidades, detectar los elementos diferenciadores que nos van a promover ese reason why en función de los parámetros básicos dentro de la comunicación y nos va a hacer diferenciarnos y demás, y promover una relación con la competencia y esto nos permita crecer un poco más. Para uno ser un deportista de alto rendimiento o un high performance en función de startups, de emprendimiento y demás, necesita con quién darse la gente. Así se va a imaginar. Entonces, lo más importante es saber a dónde estamos, saber cómo lo vamos a llegar y demás, y revisar normalmente cuáles son las estructuras que ellos están trabajando o para ser totalmente diferente a ellos o para hacer algo parecido o para hacer una táctica que a mí me parece muy interesante, que son los co-brandings dentro de la misma competencia, porque esto ayuda, mejora y engrandece los desarrollos como tal. Esto ya lo vimos, vemos precios, tráfico, tipología de clientes, la reputación, el sistema de distribución y la dimensión, cuántas personas los están visitando, cómo los están visitando, qué comentarios dejan, qué comentarios no dejan. Acá recuerden, entre más stalkers sean sin que se obsesionen, va a ser mucho mejor. Y hay que analizar los datos del mercado, pues qué productos ofrece, qué precios tiene, qué publicidad hace, cómo se comunica, cómo se solicitan, un cliente oculto no está de más, y una tabla de fuentes de cosas débiles o cosas por fortalecer. Y de ahí podemos desarrollar las primeras hipótesis. Esto, en función de los informes de mes, les ayuda a saber cuáles son los planes de acción y ver cuáles son las debilidades de esa competencia para raptarle un poquito de clientes. Esto les funciona muy bien para los retail. Los retails deberíamos tener a nuestra competencia a 300 ojos porque cada vez que dan una oportunidad, son oportunidades que nosotros desarrollamos. El siguiente informe, no menos importante, que deberían tener cada mes, es la escucha activa. Cada agencia lo llama de una manera diferente, pero esto es súper fácil de entender. La escucha activa es qué está diciendo todo el mundo y entender las métricas de lo que está diciendo todo el mundo para yo poder generar comunicación de lo que dice. Y la forma más fácil, si no tenemos social mention y demás, es que ustedes entren a TikTok y en TikTok vean cuáles son las tendencias. Bueno, TikTok siempre empieza con mucho ruido, pero entonces miren cuáles son las tendencias que se están ubicando dentro del perfil que ustedes tienen. Entonces, ¿cuáles son las tendencias para mí? James, el carpool que tuvo James y Bad Bunny. Tenemos falleció Daniela Ruiz, Gap Series, Jenna Ortega, Robo de JH, Aida y Luz se besan, El Percho, Luisa se entera de lo de Legarda, Tami Parra y el novio y demás. Fiestas, tendencias, ninguna, ninguna. Les funcionan. Ustedes pueden ir revisando y consumir un poco de TikTok una hora y poder revisar y poder divisar qué es lo que está pasando. Recuerden que TikTok tiene una condición bastante interesante y es que si ustedes ven algo de Karol G, van a empezar a salir más videos de Karol G. Si ven algo del Percho, van a ver más videos del Percho. Si ven cosas de Barritos, van a ver más cosas de Barritos. Entonces intenten que en ese momento de verdad que ustedes están cazando tendencias y demás, estén viendo cosas generales y no se enganchen con ningún contenido, sino que es como cuando uno veía los comerciales en televisión, que uno veía pero no veía, traguen contenido, y eso les va a funcionar. Muy bien.
pero pónganle una alerta porque se pueden quedar ahí horas y demás. ¿Qué tienen los informes de escucha activa? Los informes de escucha activa ven todo y rastrean todas las búsquedas o todo lo que están diciendo de la marca o todas las tendencias, casi como un call hunting. Entonces, ¿esto qué significa? Que ustedes deberían tener el servicio de atención al cliente, las PQR, las tendencias y demás. ¿Y esto para qué? Para tomar decisiones asertivas en función de la formulación de las campañas. Normalmente la formulación de las campañas viene desde dirección. Entonces, Manuela, vamos a tener la campaña de Black Friday. Manuela, vamos a tener la campaña del conejo de agua en función del Año Nuevo japonés. Vamos a tener la campaña de la nueva temporada. Pero muchas veces las mejores campañas vienen de lo que dice el usuario, de la tendencia, de lo que está pasando, de reaccionar y demás. Y esto fundamenta todas las campañas tácticas o todo lo que ustedes pueden desarrollar en función de eso. Entonces es bien interesante. ¿Cuáles son los ámbitos de escucha? Los informes sobre una marca o sobre varias marcas. Los informes sobre productos o servicios. Esos productos o servicios son o marcadores azules o marcadores rojos. Productos o servicios que tiene la competencia o productos o servicios que tienen ustedes o productos o servicios que son supletorios a su mismo servicio. Ejemplo, taxis libres, le toca revisar todo lo que hace Uber o todo lo que hace Didi y demás, a pesar de que no son el mismo servicio, pero lo integran. ¿Qué más? Deberíamos tener relaciones de eventos, de las campañas publicitarias, de cuáles son las mejores campañas publicitarias que se están dando. Te doy un ejemplo. No tiene nada que ver conmigo, pero yo estoy viendo las campañas publicitarias de lo que hace Spotify o de lo que hace Amazon Prime o de HBO, porque esto me permite reaccionar en fundamento a ese buyer persona que lo estoy desarrollando. Un informe de una relación con una figura pública o una persona en concreto para poder desarrollar o personal branding o reaccionar al personal branding o que unas personas estén diciendo cosas de uno y uno pueda resolver. Les doy un ejemplo. Hoy me agarré con una persona de Huawei porque utilicé el lenguaje inclusivo dentro de un post y esa persona de Huawei lo que está diciendo es ciertos contenidos. No vamos a ponerle el tono bueno o vamos a ponerle el tono malo, pero eso afecta la reputación de la compañía porque esa persona dice que trabaja en Huawei como yo digo que trabajo en Sí, señor. Entonces, mi reacción va a afectar a mi compañía y la redacción de él va a afectar a su compañía. Entonces, implica dentro de los informes activos que ustedes estén pendientes de los colaboradores o lo que dice un informe de relación o acontecimiento de un dato no planificado. Les doy un ejemplo. La vaca del Suárez, la vaca del hotel, no dije el hotel. Cómo nadó una vaca en un hotel. Y entonces ese evento, qué reputación hizo, cómo se desarrolló, cómo se salvó la vaca y demás. Y eso debería estar planificado, porque muchas veces esos eventos o acontecimientos no planificados, como la vaca, eh, puede destruir o puede fortalecer el tipo de comunicación. Y un informe de crisis reputacional. Y acá les doy un ejemplo. Yo estaba hace 10 años en mi oficina y me llama el presidente de una compañía aseguradora y me dice, Manu, necesito que desactives todos los comentarios, todos, todos los comentarios de todas las redes sociales. Y yo le dije como, oye, ¿por qué eres tan boomer? No se puede desactivar en muchas cosas, no se puede desactivar en Twitter, no se puede desactivar. Y me empezaron a llegar tweets. Tu. Resulta que una avioneta se estrelló en el sur de Bogotá con el hermano de un presidente. El hermano de un presidente manejaba la avioneta y se murieron 7 personas. La aseguradora era el asegurador del avión y las personas se habían muerto incineradas y demás. Esos informes de crisis reputacional y eso que estoy hablando de murieron personas y demás, eso, ¿cómo lo vas a presentar? ¿Cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo vas a reaccionar? Y demás. Eso tiene que partir de un protocolo que generalmente lo saca la agencia de relaciones públicas, lo sacas tú desde redes sociales, o lo sacan otro tipo de compañías, o los abogados, pero tú tienes que reaccionar. Siempre te van a decir, bloquea todos los comentarios, y no puedes, como en redes sociales, como en Twitter, no lo puedes hacer, en TikTok,
puedes bloquear ciertos videos, pero si tú no lo hiciste desde el principio no lo puedes hacer. Y entonces, ¿cómo vas a canalizar o cómo vas a revisar o cómo vas a entender eso? Eso es bien importante porque yo nunca pensé que una avioneta se fuera a estrellar en el sur de Bogotá y iba a ser responsabilidad mía la crisis. Y todos creemos que no nos va a pasar y que ese peor acontecimiento no tenemos que entrenarnos, pero sí, pasa en empresas de tecnología, en empresas de todo, y es mejor que nosotros lo tengamos. Es importante que tengan fechas de periodicidad en concreto. Si tú eres un retail, si eres una marca joyera y demás, siempre deberías tener dentro de tu escucha activa esas fechas que siempre se repiten. Te doy un ejemplo. Julián tiene siempre campeonatos, torneos y premios. Entonces siempre deberías comparar uno, dos o tres premios o torneos o demás para poder revisar cuál tuvo mejor engagement rate, cuál tuvo mejores comentarios, qué dijeron, yo qué puedo extrapolar ahí, cómo puedo poner un testimonial, cómo puedo ejecutar. Y para darle muchísimo más contexto es revisar qué contenidos y en qué porcentaje de héroe tuvimos, porcentaje de contenido coyuntural tuvimos y demás para poder desarrollar esos planes de marketing. Tipos de escucha, tipos de escucha en ámbito de publicidad según la periodicidad y según el contenido. Tú puedes delimitar dentro de social mention, quiero que me escuches de tal día a tal día y de ahí concluyes, que es normalmente. O puedes dictaminarlo por contenido. Quiero que me digas todo lo que está pasando en la categoría de SOAT de, de Colombia y te saca y te draga toda la información. Esto es importante para la toma de decisiones y para mejores proyectos. Cuando estamos hablando de un servicio de atención al cliente, estamos buscando en saber cuál fueron las personas que más preguntaron, que más nos dijeron, en qué áreas encargadas, cómo lo desarrollaron, para que generemos un protocolo de servicio al cliente que sea fácil, que sea real, que sea mejorable y que dentro de la voz y tono nosotros podamos desarrollar una comunicación asertiva. ¿Qué es lo más importante? Que a los 3 meses estén casi todas las preguntas ya contestadas y que nosotros solo tengamos que copiar y pegar y solo tenemos que llevar al jefe como community manager o como data analyst o como QA, como quality control analyst, todo lo que tenemos. Entonces se debe capacitar el cliente, se debe capacitar la atención al cliente, al community manager, a cualquier persona que escriba para nosotros, debería haber un modelo de cómo es la gestión de clientes. Ese modelo se debe alojar en el brand book de la compañía, por eso el brand book de la compañía debería ser abierto y tener varios contextos y demás, y generar una relación con tema. Si vamos a hacer de producto o servicio, respondemos tanto. Si es de servicio de atención al que cliente por queja, vamos a responder esto. ¿Cómo vamos a modelar el lenguaje? ¿Cómo va a ser el UX Drive? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Si vamos a hablar de la campaña coyuntural, ¿cómo lo vamos a decir? Dentro de las campañas de contenido héroe, vamos a responder esto. Vamos a tener unas licencias creativas para responder en Git. No vamos a tener licencias creativas. Vamos a hacer una firma de servicio cuando queremos responder. ¿Cómo lo queremos evolucionar? ¿Cómo lo queremos llevar? Y los tipos de SAC dependen de si es una gestión de atención al cliente, si es una periodicidad de preguntas al cliente o si tenemos una crisis y nos tenemos que sentar a llorar porque la crisis puede destruir una marca. Beligerancia la destruyó, esta aseguradora tuvimos 3 meses bastante duros, otro tipo de cosas. Y recuerden que por más que exista el derecho al olvido, usted nunca va a tener olvido digital. Entonces, esto ya le ha pasado a todos los gamers del mundo. Si usted escribió un tweet en el 2013 y está saliendo a desarrollo una noticia en el 2023 suya, si usted no revisa, no borró y neta, el internet y se va a encargar de traerle esa cosita y se la va a decir. Por lo cual, y digamos que esto me pasa mucho con marcas personales de personas bastante famosas, músicos como tal, no, uno le toca borrar absolutamente todo antes de que salga un single o antes de que salga una campaña o demás, porque el internet nunca olvida. Dentro de las estrategias de SAC, estrategias basadas en SAC,
Acá tenemos un punto bien importante. Uno puede montar una campaña del servicio de atención al cliente y esta campaña podría ser una estrategia totalmente general. ¿Por qué? Porque si uno utiliza las preguntas, la atención al cliente, cómo atenderlo y demás, son para fintech, para legal tech, para insurtech o para empresas de real estate, las mejores acciones que si bien no tienen engagement, te dan mejor reputación, te dan mejor posicionamiento y te desarrollan más. Estas son un poco comunes en el mundo retail, no tan comunes en esas empresas que les dije, pero funcionan muy bien porque se orienta a la persona desde la experiencia del usuario. Se aleja de las cosas estándar de producto, precio, plaza, promoción, indexación y pago. Es una campaña totalmente real porque es de lo que vive tu cliente, de lo que siente tu cliente y prioriza el sentimiento o lo que llamamos user experience dentro de una página web. Interactúa con menos personas, pero busca una relación entre las personas. Siempre habla bien de tus ex clientes. Trata de aprender de todas las acciones, de utilizar de dónde vienen los fragmentos de servicio de atención al cliente, cómo lo desarrollaste y de algo malo, lo puedes pasar a algo bueno. Y esto te ayuda a demostrar que como el camino del héroe, todos tuvimos errores. Y como todos tuvimos errores, pues tenemos los pantalones o las falditas para podernos aceptar. ¿Y cómo transformamos una cosa mala a una cosa buena? A las personas les encanta, les encanta, les encanta, les encanta la redención. Empezaron malo y terminaron bueno. Utilicen ese sentimiento del camino del héroe en redención para que puedan tener más acción. Y de ahí, un tipos de uno a uno o de acciones que podían ejecutar o desarrollar según el cliente hacia el producto. Entonces, esa incidencia que tuvieron con la calculadora, según los productos a la medida, esos presupuestos que nosotros sacamos depende de los clientes y demás, y cómo los evolucionamos y cómo los llevamos a un punto más arriba, según los distintos niveles de insatisfacción del cliente. Ejemplo, yo tenía en una empresa de turismo una chica que tenía que ir a Cali de Bogotá un día y devolverse al otro día. Y el vuelo lo cancelaron, ya no le servía nada. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ella estaba totalmente histérica y yo le decía, usted tiene toda la razón. Yo no tengo avión, pero usted tiene toda la razón. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejar ese nivel de insatisfacción rojo, 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 solo atendiéndola, mirando, revisando? Porque hay problemas que tienen solución, hay problemas que no tienen solución. Y los problemas que no tienen solución hay que manejarlos como si fuéramos un psicólogo, según los niveles de insatisfacción, según las decisiones o los niveles de decisiones que tenemos que hacer, según el foco de la interacción y cómo se está desarrollando o quién se está quejando, según la dimensión de la interacción, cómo se está creciendo eso, o según el énfasis que se está obteniendo de cada cliente. De ahí podemos tener informes de tren. Esta es una marca que yo manejé en el 2019 y tenía que hacer informes de trends. Entonces, ¿cómo desarrollaban los informes de trends? Que esto, digamos que es como uno cómo desarrolla, cómo lo busca, cómo lo detecta, cómo lo entiende y demás. Entonces, primero lo que hacía era delimitar las palabras que yo quisiera entender para el posicionamiento de la compañía y demás. ¿Cuál era el punto cero? Y revisaba 12 meses de análisis de las marcas. ¿Cuál era mi competencia directa, indirecta y cuáles eran los productos? ¿Cuáles eran las palabras clave de marca, de producto o de servicio? ¿Cuál era la variación de la marca? ¿Por nombre de marca o ortografía? Yo no sé si les ha pasado que las marcas de uno las buscan a la guachapanga. Entonces, uno siempre debería tener la mala ortografía como fundamento de las cosas y las conclusiones. Y miren cómo normalmente se monta. Listo. Pop, pop, pop. Bueno, entonces, yo lo que buscaba en Google Trends era ¿cuál era la palabra clave? Esto me daba como todo el crecimiento.
y me decía qué meses estaban interesantes y qué meses no. Yo esta data la comparaba con la inversión en pauta y podía saber por qué llegaban a este punto o a este punto. Lo delimitaba por qué ciudades lo estaban buscando más y concluía qué era lo que estaba pasando o cómo se estaba desarrollando. Siempre estaba en una población y demás. Búsqueda de variaciones de la marca por nombres. ¿Cómo lo escribían? Por Chevy Plan, Chevy Plan, Chevy Plan o Chevy Plan. ¿Cómo lo buscaban normalmente? Pero miren que en las palabras que no lo buscan de manera ortográficamente correcta, también hay búsquedas y que si uno no sopesa que la gente escribe mal, va a tener vedado el informe. Entonces, revisamos cómo lo estaban buscando, en qué fechas lo estaban escribiendo mal, por qué lo estaban escribiendo mal y qué conclusiones podríamos tener. Y empezamos a concluir o a comparar las cuatro acciones. Teníamos la base de solo Chevy Plan y acá la base de cómo escriben mal Chevy Plan y por qué lo escriben mal. De ahí sacamos conclusiones y sabíamos que teníamos que hacer artículos de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, escrito mal en la segunda forma para que nosotros podamos tener sopesado la mala ortografía, porque a veces hay marcas que juegan al error de uno. Entonces, ¿cuáles son las marcas que juegan al error de uno? La gente que quiere hacer delitos informáticos compra URLs o palabras que son muy parecidas a ti, pero que no son parecidas, y entonces es el nombre de mala, que son mis marcadores, pero le ponen un apóstrofe o otra letra totalmente diferente y están buscando el error y hacen delitos informáticos. Entonces, uno sopesando los delitos informáticos contempla la mala ortografía y es el dueño total de la marca para que no pueda pasar. Entonces, competencia por vehículos, porque nosotros dábamos vehículos. Entonces, cómo estaban buscando las personas, qué vehículos se estaban desarrollando, qué financieros estaban buscando y cómo lo estaban haciendo. De aquí éramos los reyes de la categoría, pero era importante ver cuál era la tendencia, cómo era la tendencia, qué pasó acá, por qué este rojo me tocó, por qué acá me estuvo tocando, qué campañas tuvieron, cómo las tuvieron y cómo voy a competir. Siguiente, la competencia sobre casa matriz, que eran competencias indirectas, pero en realidad son grandes. Y entonces nosotros, ¿cómo lo veíamos? Como veíamos a Chevrolet, como veíamos a Renault, como veíamos a Kia, cómo iba creciendo Kia, qué era lo que estaba pasando, porque Hyundai se mantenía hacia abajo y cómo lo va desarrollando. Y esto también me permitía saber cómo por regiones iba a atacar, cómo iba a estructurar mi pelea y cómo iba a jugar Game of Thrones o cómo iba a jugar Monopolio en función de esto, cómo lo iba a hacer, qué ciudad, en qué territorios podía llegar más fácil a Product Market Fit y demás. Y esto me daba unas conclusiones interesantes. Y lo último era la comparativa, comparativa en términos asociados de marca, financiamiento, ahorro y carro nuevo. Ojo, que acá no estoy buscando marca, estoy buscando palabras clave que van totalmente relacionadas con mi modelo de negocio y cómo hago disclaimers acá. Porque digamos, financiamiento, ahorro, carro nuevo, 90% de ahorro, pero ahorro qué, ahorro es ahorrar plata, ahorro es que es no sé qué, y cómo se estructura, cómo es la evidencia, cómo lo contextualizamos a la marca, cómo lo vamos desarrollando, cómo lo concluimos y cómo estructuramos una campaña en función de la búsqueda. Y esto nos da unos resultados del análisis que nos llevan a la audiencia sobre el valor percibido de la audiencia, sobre nuestros contenidos, sobre nuestro desarrollo, sobre nuestras ejecuciones, cuáles son los insights relacionados en función de las búsquedas, en función de las olas, en función del desarrollo y el entendimiento que estamos ejecutando, cuál es la identificación de tendencias que estamos haciendo, cuáles son las eficiencias de los equipos que estamos ejecutando y demás, cuál es el descubrimiento de nuevas oportunidades en función de tendencias, búsquedas y SAC, cuál es la dirección exacta en lo que nosotros queremos hacer, queremos desarrollar en nuestras compañías y cómo vamos a hacer un plan de informes donde no estemos vedados por todo el mundo de data que hay, porque hay un mundo de data, y cómo lo desarrollo yo. ¿Qué ustedes deberían tener importante dentro de sus compañías? Un informe de métricas semanales de performance. Ustedes cada semana deberían estar viendo cuánto están vendiendo, porque ustedes venden cuánto están vendiendo.
Deberían tener métricas profundas, que es el informe de redes sociales o el informe de pauta o el informe de automatización o el informe de SEO una vez al mes. Sí, métricas profundas que se demoren 1 hora y media presentando el informe, tragándose todos los datos y demás para hacer los planes de mejora para el próximo mes o para el próximo Q. Competencia. Mi agencia y yo como equipo lo veo cada 3 meses. Mis agencias hermanas como las de mi jefe lo ven cada mes. Para el gusto de los colores. Ustedes pueden decidir cómo lo desarrollan. A mí me funciona más por Q porque puedo ver una tendencia y no me voy a ir al micromanagement, pero es al gusto de los colores como ustedes lo quieran. Un informe de escucha activa, como el informe de escucha activa, como el que vieron de Chevy Plan, es tan grande, yo prefiero hacerlo por Q, porque voy a ver la tendencia en 3 meses, pero ustedes perfectamente hasta lo pueden hacer diario. Al gusto de los colores, yo lo hago así para eficiencias del equipo. Informe exacto del servicio de atención al cliente dentro de métricas profundas, pero es un parcial semanal, porque tú como gerente tienes que saber en qué están las preguntas, dudas y respuestas, porque eso te permite tener evolución del producto. Y el informe de trends, que es lo último y demás, que palabra clave, no sé qué, keyword research y demás, hacerlo cada 3 meses. Y en la reunión con cliente deberían desarrollar las métricas semanales. Se debería mandar en un informe ejecutivo por mail para que tú lo dragues, esa reunión no exista, sea un correo electrónico y tú puedas opinar. Las métricas profundas, un informe que se lo traguen como con papitas. Un informe de competencia en un comité grande donde nosotros estemos pensando en el futuro de la compañía a los 3 meses. El informe por Q de escucha activa también en un informe que ojalá fuera un día donde nos estemos presentando, pensando cómo vamos a llevar a nuestra compañía en los 3 meses, qué es lo que estamos apuntando. Las métricas profundas de SAC lo deberíamos mandar por un informe y generalmente es un Excel y el informe de trends en esa misma reunión bastante largo. Y de esta manera, uno con ese montón de informes, ¿qué es lo que hace? Primero, documenta todos los casos, entonces tiene una proyección y hace el cumplimiento de la proyección hacia el cumplimiento, tiene la documentación de casos y mira si los objetivos específicos se están fundamentando en acciones tácticas o en acciones estratégicas. Se ve si se está desarrollando bien las cosas y si está todo bien en casa. Si no se está vendiendo, podemos actuar de una manera cada semana y podemos ejecutar. Y acá es importante dentro del modelo. Cuando estamos hablando de contenido por densidad, vamos a revisar si el KPI de contenido, o sea, si el Keyword Research nos apoya, vamos a poder revisar si el contenido está bien en top of the funnel, en middle of the funnel, en la parte de abajo. Y con los contenidos que vayamos sacando, todos los contenidos de top, todos los contenidos de middle of the funnel y todos los contenidos de la parte de abajo, vamos a ver si generalmente estamos desarrollando eh, genérico, educativo y transaccional. También estamos viendo si la temática empresarial es lo suficientemente fuerte y si el producto o servicio está teniendo adquisición o adquisición sistemática o adquisición LED. En automatización, vamos a poder ver si se están abriendo los correos electrónicos, si no los están abriendo, si nos están mandando a un encaje duro de esto, si el calentamiento de las bases de datos está dando bien, que esto lo vamos a ver en la clase de automatización. Si el análisis de efectividad de los correos electrónicos y los flujos se están dando de manera coherente y si los chatbots están haciendo su tarea. En social media, si el contenido de brand se está dando de manera coherente o si el contenido de producto o si el contenido de venta o demás, que es diferente al análisis total de contenido, porque en contenido tienes tofu, mofu y bofu. Y en social media tienes el KPI de la conversión. Si estás teniendo MQLs, si estás teniendo SQLs, si estás teniendo ventas exitosas, si el SAC se está dando de manera coherente o cómo se está estructurando toda la comunicación. En vocería experta estás mirando si leads de alto valor se están comunicando contigo. Ejemplo, en Coupa, si una compañía como Falabella te está cobrando 200 maletines. Ejemplo, si a Daniel o Diego le están llegando leads de una empresa coreana para conseguir apartamentos. Ejemplo, si a Julián le está llegando o nueva inversión o nuevos clientes o nuevas fintech dentro de su plataforma de juego. Cuando estamos viendo paid media en función de los informes, estamos viendo cómo va el CAC,
si el CAC se está dando de manera coherente o no. Si el CAC está en $6, en $15, en $20, ¿cómo está? Costo por adquisición. Si las tipologías de campaña están funcionando, si la definición de los grupos objetivos se están dando. Ejemplo, mi ejemplo del Gigantec, me están llegando los clientes, pero son clientes que no tienen plata para comprarme. Entonces, ¿cómo voy a hacer el proceso de experimentación y cómo lo voy a desarrollar? Los píxeles de los assets, cómo se están desarrollando las estructuras de campaña y si me están llegando SQLs o MQLs o gente que nada que ver. Y desde el modelo de la página web o del MVP o demás, en función. Análisis heurístico, cómo las personas entienden nuestra página y nosotros hacemos unas mejores heurísticas o unas mejoras de user experience para nuestro MVP. Dos, posicionamiento orgánico en motores de búsqueda a nivel de keywords, keywords a concordancia exacta, a keywords a concordancia amplia, títulos, H, H1, H2, H3, H4, H5, metadescripciones, enlaces no follow, backlinks y demás, y cómo está cargando tu página web, speed test y demás. Y cómo desde ingeniería el código está respondiendo. Entonces, si tenemos bugs, si tenemos filtraciones de datos, si tenemos un problema de seguridad de la información, si tenemos otro tipo de cosas. Y esto se resume para que nosotros presentemos desde el análisis descriptivo todos los datos que les di, desde el análisis de diagnóstico, cómo podría mejorar y cómo podría proyectar esas mejoras en función de la pauta, el análisis predictivo, qué es lo que va a pasar en ambientes macroeconómicos cuando yo desarrolle los desarrollos de pauta en función de los eventos que vamos a ejecutar con X modelado y cómo voy a modelar escenarios que me permitan crecimiento lineal, porque es lo más fácil. Y en función de la retención, cómo el total de contenido de Keep hace que el reconocimiento de marcas se esté desarrollando dentro de nuestros clientes, cómo estoy desarrollando las autorrespuestas o la autogestión dentro de la plataforma, Julián, autogestión. Tercero, cómo estoy siempre atrayendo a ese cliente para la recompra, atrayendo, educando y haciendo que me compre más. ¿Cómo hago iniciativas agresivas de retención? ¿Cómo hago para que se enamoren más de mí? Y entonces, ¿cuáles son las métricas de enamoramiento de mí? Y cómo vamos a ejecutar mejor las inconformidades en función de las tácticas o las estrategias de stack que vimos un poquito más temprano. ¿Cuáles son los procesos de automatización? ¿Cómo se están haciendo desarrollos de procesos ágiles desde los informes? ¿Cómo estamos haciendo la conversión centrada desde los informes? ¿Cómo podemos hacer los flujos de conversión? ¿Y cómo podemos mejorar esos flujos de conversión? Mejorando como ítems y saltando los pasos para que generemos atajos. ¿Cómo está la cifra de lifetime value en función de ciclo viral de clientes objetivos y de abandono después de compró? ¿Por qué compró? ¿Cuáles son las necesidades y cuál es la satisfacción? En contenido, cómo estamos desarrollando el kit y cómo estamos demostrando esos contenidos para clientes, en vocería experta, cómo nuestros líderes o cómo nosotros mismos estamos hablando con los que ya son nuestros clientes para tener ciclos virales, en data como nosotros podemos mostrar a nuestros jefes todo un dashboard de lo que es el estudio con todas las cosas, cómo estamos haciendo social listening y cómo nuestro portal cambia para clientes. Y de esta manera tenemos casi todos los informes que pueda tener una compañía en función de lo que hemos visto. Contenidos, redes sociales, data, estrategias, campañas y demás. Y esto es lo que normalmente nosotros vemos dentro de nuestro camino. Ahora, ¿qué sigue para las clases próximas? Para las clases próximas tenemos un jardín de las delicias para ustedes. Una, vamos a tener una clase muy densa de SEO, que pueden ser hasta dos. Eh, Dos, vamos a tener unas clases de automatización de procesos de marketing, donde vamos a ver minerías de bases de datos, entendimiento de bases de datos, flujos y demás. Vamos a tener unas clases de vocería experta, vamos a tener unas clases de analytics, de
data y vamos a tener otro tipo de clases que ya son mucho más atomizadas, mucho más al punto. Si ustedes quieren una super especialización en específico, solo díganme y les monto la clase de lo que quieran hacer. También vamos a ver influenciadores, voceros expertos y cómo revisar los líderes de marca. ¿Alguna pregunta?